Imagina un gran barco cruzando el océano y a bordo viajan cientos de pasajeros, la tripulación y un capitán que lleva toda la vida navegando. Conoce el barco, conoce el mar, sabe exactamente qué hacer, cuando viene viento, anticipar las tormentas y es el único que realmente sabe llevar a todo el mundo a salvo y a buen puerto. Pero un día la tripulación se cansa de él. Se cansa de que el capitán les tenga que decir qué tienen que hacer. Así que se amotinan, le meten en el calabozo, sin apenas luz, comiendo pan duro, agua sucia, como si fuera un delincuente. Y en su lugar, pues ponen al mando no al mejor marinero, necesariamente, pero al que es más divertido, al que les deja hacer lo que quieren, al que les exige menos. Y de momento, pues empiezan a navegar y todo va bien, el barco sigue para adelante, pero cuando llega una tormenta no saben qué hacer. Así que bajan al calabozo desesperados. Capitán, necesitamos que nos digas qué tenemos que hacer. Así que el verdadero capitán les explica qué hacer, siguen sus instrucciones y el barco se salva. Pero en cuanto vuelve la calma, le meten en el calabozo, le olvidan ahí y devuelven el mando al de antes. Semanas después llega la niebla, bajan al calabozo, fallan los motores, bajan a buscarlo, llega un arrecife, bajan a buscarlo. Y así una y otra vez. Le tratan como a un perro, hasta se olvidan de su nombre, ya no saben ni cómo se llama, excepto cuando necesitan su ayuda. Nunca dejaron de necesitar al verdadero capitán. Lo que pasa es que no querían que fuera él quien mandara. Querían los beneficios del mar y el barco y el viento ondeando en su pelo, pero sin el capitán, sin el verdadero capitán. Y eso es exactamente lo que ocurre en el pasaje de hoy. Estamos en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, y estamos en el capítulo 8. Y es un pasaje que nos dice que queremos los beneficios de Dios, pero preferimos fabricar nuestro propio capitán. Muchos sabréis que si habéis estado viniendo, o a lo mejor habéis estado de vacaciones, los que habéis tenido suerte, que llevamos unos meses estudiando el libro de Oseas, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y si te has perdido algunas de las explicaciones, las puedes encontrar en el canal de YouTube, ahí están las predicaciones, para ponerte al día. Pero dedico un minuto para situarnos, porque los profetas del Antiguo Testamento son difíciles de entender y estamos distanciados bastante tiempo. Nos encontramos en los últimos 5 años de un reino que está a punto de ser masacrado y va a desaparecer. Y es el reino de Israel, el reino del norte, parte del pueblo de Dios. En el 722 a.C., Samaria, la capital, va a ser arrasada y va a desaparecer este reino. Y Oseas es un profeta de parte de Dios, que más o menos dedica 20 años a estar enviando un mensaje. Una larga línea de profetas ya lo ha hecho, de que se acaba todo y que tienen que arrepentirse. Pero llega el juicio de Dios. Y el capítulo de hoy es un diagnóstico demoledor, porque es la sentencia. No vamos a ver palabras bonitas en este pasaje. Vamos a escuchar el juicio de Dios irrevocable. Es una sentencia fea y dura. Y sin embargo, aunque nos va a parecer fea y dura, al final del libro, Oseas tiene 14 capítulos, como en tantos otros profetas o incluso en Salmos, que se habla del juicio de Dios, pero va a haber misericordia, va a haber amor y va a haber restauración. Pero eso no ocurre en este capítulo, eso ocurrirá después. Pero ahora estamos en la parte fea y dura. Así que vamos a leer el texto, en Oseas 8. Dice: da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme: Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra vosotros se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estaréis sin purificaros? Oye Israel, ese becerro no es Dios.
es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharon tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegará a producirla, se la tragarían los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria, se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. Pero aunque se los compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tener en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su Hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. Como veis, no hay palabras bonitas. El pasaje comienza con una alerta máxima, con una trompeta, un cuerno que suena desde lo alto en la ciudad. Y cuando ese cuerno, trompeta, suena, a todo el mundo se le eriza la piel, porque no está hablando de música, está hablando de una alerta, se acerca un enemigo. Es como cuando suena una alarma de bomba o una bomba nuclear o lo que fuera. Tu vida entera pasa por delante de ti. Solo piensas en lo valioso, en tus personas, en protegerte y en qué va a pasar ahora. Así es como empieza esta profecía de Oseas. Dice que hay un águila sobre nosotros. La idea de un águila sobre la casa del Señor no está hablando del templo, está hablando de ellos como pueblo. Es que un águila es rápido, es veloz, es depredador, cae sobre ti rápidamente, te ve desde lo lejos, te mide, tiene estrategia, y se trata del imperio de Asiria, que es como ese águila que está ya acechando y va a atacar. Como digo, nos encontramos a 3, 4, 5 años de que esto ocurra. Y Asiria es el país, el imperio con el que Israel ha hecho una alianza, como vemos en el versículo 9. Ahora, ¿por qué está Dios advirtiéndoles a través de Oseas? Lleva años haciéndolo. Estos son los pecados que Oseas enumera, para que entendamos, ¿no? Oye, es un Dios caprichoso, es un Dios que, ¿qué pasa? Le han insultado un poquito y ahora de repente se ha vuelto loco y quiere... No, vamos a mirar qué es lo que está juzgando. Y mantén la Biblia abierta porque vamos a ir frase por frase, simplemente saltando, viendo el diagnóstico. Dice en el 8.1, han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Aquí hay un pacto, aquí hay una relación y está totalmente rota. Y hay una ley que debe guardar, pero la ignoran y la desobedecen. Pasan olímpicamente de las reglas de Dios para vivir como Dios manda, en shalom, en paz, con ellos, con Dios. Total desobediencia. En el versículo 3, Israel ha rechazado el bien. Aquí la palabra bien, que en hebreo es tov, va mucho más allá de el bien moral, de hacer cosas buenas, de ayudar a una viejecita a cruzar la calle o dar un caramelo. Va mucho más allá. El bien que Dios quería para Israel, el tov, se asocia con la vida entera, con el shalom, con la paz, una vida integral, llena de justicia, prosperidad. Es el bien que Dios quería para Israel entre ellos, pero también el bien que Dios quiere conseguir para el planeta a través de su pueblo. Y Dios está hablando de que ellos están de espaldas al bien con mayúscula. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo. Es una enorme pérdida, tanto para ellos como para todo el mundo de alrededor. En el 4 dice, establecen reyes que yo no apruebo. El pueblo de Dios eligió
a espaldas de Dios, sin consultar a Dios. Tomaron decisiones sin Dios. En una nación que tiene que representar a Dios y estar cerca de Dios, desarrollan su propio currículum y dicen, no necesitamos lo que Dios nos diga, necesitamos este otro perfil. Y no es alguien que nos acerca a Dios, alguien que nos aleja de Dios. Necesitan gobernantes que estuvieran en sintonía con Dios, que les inspiraran a amar a Dios, y eligen exactamente lo contrario. Necesitaban a alguien como, por ejemplo, Ezequías, que ante el mismo escenario de Asiria viniendo a destruir, se humilla, baja su corona, se arrodilla y va a suplicar a Dios e inspira a toda la nación. Es en el reino del sur. En vez de buscar alianzas, se humilla. Pero estos gobernantes de Oseas no son así, son lo opuesto. El versículo 4 dice, se hacen imágenes con oro, con plata. Y se habla específicamente de un becerro de oro. ¿Sabes? Este becerro de oro tenía ya 200 años, no es que se lo hicieron ayer. Es que desde la fundación del propio reino, cuando se dividen, el pueblo de Dios se divide en el norte y en el sur, se hacen un becerro de oro, porque como ellos no tienen un templo en Jerusalén, pues vamos a inventarnos nuestro propio lugar de culto. Y es un insulto en sí mismo, pero llevan 200 años yendo a este becerro de oro para adorar a Dios al principio, pero luego se convierte en adorar a todo tipo de otros dioses. Y es insultante, ¿no? Dios está diciendo, hasta aquí hemos llegado con vuestro becerrito. Hasta aquí ha llegado el insulto. Es absolutamente insultante. Esto lo ha fabricado Paco el herrero de la esquina. Este muñequito lo vamos a hacer pedazos, porque no aguanto más el insulto. Pero hay algo más profundo en todo esto, y es la diferencia entre los dioses que nos creamos nosotros mismos, a los que sacrificamos esos ídolos, les damos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra adoración al verdadero Dios, que es radicalmente distinta. Y vamos a hablar un poquito más de eso luego. Pero seguimos, en el 5, dice, ¿hasta cuándo estaréis sin purificaros? ¿Sabes? Para acercarse a Dios hay que venir con las manos limpias, pero es que cuando tú te acercas a un rey o a una autoridad, tú no llevas tu ropa más sucia y sin ducharte 3 semanas. Es una falta de respeto no estar al menos limpio cuando te acercas a un dignatario, ¿no? ¿Cuánto más con Dios? Y dice, ¿hasta cuándo vais a venir apestando, sucios, faltándome al respeto? Es una relación totalmente rota. En el 9, dice, los israelitas subieron a Siria, se apartaron como terco asno, y Efraín se ha comprado amantes. Hay un tema desde el principio del libro de Oseas, y es el matrimonio. Y Dios usa el matrimonio como una metáfora de su propia relación con este pueblo rebelde, traicionero e infiel. Y Dios le pide a Oseas que vaya y compre de vuelta a su mujer infiel, que se está acostando con medio pueblo, y la compre de vuelta. Todo el mundo piensa que está loco, pero Dios va a usar esa metáfora para decir, es que esto es lo que yo quiero hacer con vosotros, aunque me seáis infiel. Pero fíjate en la ironía de lo que está ocurriendo aquí. Dice que Efraín se ha comprado amantes. Efraín es Israel, está hablando, es la misma, no es otro personaje. Porque Israel ha hecho acuerdos diplomáticos con Asiria, esa es su amante, otra nación. Lo que está diciendo es, Oseas paga un precio para rescatar a una esposa que le ha traicionado. En Oseas 8, Israel hace exactamente lo contrario. Efraín se ha comprado amantes. La ironía es, y el insulto es profundo, Dios paga para recuperar a la esposa infiel, la esposa infiel paga para perder al esposo. Lo voy a repetir. Dios paga para recuperar a la esposa infiel. La esposa infiel paga para perder al esposo. Este es el juego que está haciendo aquí, sobre esa imagen tan bonita de gracia, de amor que Dios está ofreciendo. Es una imagen deliberadamente humillante, ¿no? Vamos al 11. Dice, Efraín edificó muchos altares
para pecar, altares para acercarse a Dios, pero los usan para prostituirse y para mancillarlos. Es esa religiosidad rancia. Y en el 13 dice, me han ofrecido sacrificios y ofrendas, se han comido la carne, sus perversidades, sus pecados. Es ese nivel de traición, de mezclar religiosidad, de intentar ser bueno para Dios, pero vivir como te da la gana, pasando olímpicamente de lo que Dios tiene que decir sobre tu vida, sobre todas las áreas de tu vida, pero pensando que todo va a estar bien si haces ciertas cosas, si vas a ciertos sitios, si haces distintas prácticas, ¿no? Y la última frase de todas, en el 14. Israel se olvidó de su hacedor. Israel se olvidó de su hacedor. Es chocante. Dice, no solo abandonaste a tu padre, no solo has traicionado a tu padre, es que te has olvidado de tu padre, ¿sabes? Dicen que lo opuesto al amor no es el odio, porque el odio, en cierto sentido, muestra que te importa y algo ahí hay dentro, ¿verdad? Lo opuesto al amor es la indiferencia, es que no ocupas ningún lugar, ni en mi corazón ni en mi mente. Para mí ni existes, la indiferencia es peor que el odio. Aquí se nos habla de olvido de Dios. No tengo ni siquiera, no me apetece tener neuronas donde almacenar el recuerdo de tu nombre. No eres digno de ocupar un trocito en mi cerebro. No eres digno de que traiga a la memoria quién eres, qué has hecho. Es que está la indiferencia que tengo, que me olvido, no de un amigo, no de un vecino, no incluso de tu padre biológico, de tu hacedor, a quien le debes el aire que respiras, el cuerpo que tienes, la vida y todo, y la nación en la que estás, a tu hacedor. No tienes espacio ni para recordar su nombre, ¿no? Es devastador, ¿no? Es tan insultante. Pero este es el tipo de relación, ese es el tipo de mal y de injusticia que han traído y que lo infecta todo en el aire, como en Mordor, que hasta el aire está intoxicado, en El Señor de los Anillos, aquí todo está intoxicado por corazones que han abandonado a Dios y insultan a Dios, ¿no? Y ante personas así, que durante cientos de años han estado insultando a Dios, abandonando a Dios, traicionando a Dios, y todo el bien y toda la justicia, Dios trae su sentencia. En el 5 dice, contra vosotros se ha encendido mi ira. Contra vosotros se ha encendido mi ira. Y la última frase dice, yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. ¿No es bonito? Es duro. Pero estas son las palabras de un Dios santo. Curiosamente, ¿cómo llegaron a esta tierra de Canaán? Si recuerdas la historia, si no te la digo, ahí vivían gente que eran infanticidas, genocidas, absolutos nazis, los canaanitas. Y Dios les dio cientos de años para arrepentirse, pero luego usó al pueblo de Dios para echarles de allí. Y ahora viven en esa tierra donde echaron a los paganos horribles. Pero ahora Dios va a usar a otros paganos para echarles a ellos de la misma tierra donde ellos echaron a estos nazis. Como si ellos fueran los mismos nazis. Se han convertido en aquello de lo que expulsaron. Y va a usar a paganos para echarles. ¿Ves la ironía? Es devastador. Pero Dios va a hacer eso sobre su propio pueblo. Dice en el versículo 2, vienen a suplicarme. Dios de Israel, te conocemos. Pero se están dirigiendo a Él como a un desconocido. Pero si sabemos quién es, solo saben que está ahí como una especie de tradición, como alguien histórico, como el Dios de los tatarabuelos, pero no le conocen de verdad. Y ese es el tema principal del capítulo. Que Israel quiere las bendiciones de Dios, las protecciones de Dios,
pero rechaza su autoridad. Quieren un salvador, pero no un rey. Quieren los beneficios del reino sin aceptar al rey. Como la historia del barco, quieren los beneficios de Dios, pero prefieren fabricar su propio capitán. Y este es el tema principal de este capítulo. Pero a Dios no se le puede tratar así, aunque lo intentes. Porque Él no es Papá Noel, ni es cualquier Dios a quien tú puedes manipular, ni es alguien a quien te puedas inventar, ni tampoco es alguien que está por debajo de ti. Él es Dios, el hacedor de todo, el santo y perfecto, el sumum del bien, de la belleza, de la justicia, y le importa todo. Él es amor y le importa todo. Él no mira para otro lado. Todo le importa, todos le importamos. Y no puede mirar para otro lado. El diagnóstico es clave. ¿Sabes? El versículo más famoso de este capítulo es el versículo 7. Dice, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Es esta idea de que el pecado y la idolatría, que es adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios, tiene un efecto devastador, primero en tu corazón y luego infectando todo lo demás, hasta una nación. La idolatría es adorar aquello para lo que no ha sido creado. Y adorar aquello para lo que no ha sido creado solo tiene un efecto, y es que te consume. Te consume. Y seguro que ya lo has experimentado. El escritor David Foster Wallace, que no era cristiano, lo vio con una claridad brutal. Dijo, todo el mundo adora algo. La única elección que tenemos es qué adoramos. Y una razón excelente para elegir adorar a algún Dios es que prácticamente cualquier otra cosa que te pongas a adorar te va a comer vivo. No está hablando del Dios de la Biblia, pero está diciendo que aquello que elijas adorar te va a exigir cosas. Porque adorar implica ponerte en la posición de amo y sirviente. Y la pregunta es, ¿aquello a lo que sirves, sabes si te va a liberar o te va a esclavizar? Si adoras el dinero, nunca tendrás suficiente. Y romperás y sobrepasarás líneas con tal de conseguir más, aquello que te promete, pero te hará esclavo. Si adoras tu cuerpo, envejecerás con miedo. Si adoras el poder, vivirás aterrorizado de perderlo. Si adoras tu intelecto, con miedo de perder o quedar en evidencia. Todo aquello que adores te va a exigir cosas, te va a demandar cosas, te va a pedir sacrificios sobre su altar. Tu tiempo, tu dinero, tu vida, y son años que no vuelven. ¿Qué ocurre cuando eres esclavo del dinero, o la flama, o el placer sexual, o esclavo de tener una imagen perfecta? Acabas aplastado y acabas consumido. Seguro que ya has experimentado en alguna de estas áreas. Y por eso es tan importante elegir qué adoras. El pueblo de Israel al final vivían como ateos. Ateos de Jehová. No ateos de que no eran espirituales, creían en otros dioses y creían en otros ídolos, pero como si Dios no existiera. Porque creyentes se puede ser en cualquier cosa. Porque el ser humano va a adorar sí o sí, lo que sea. No existe tal cosa como alguien que no es un adorador. G.K. Chesterton dijo, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, es que creen en cualquier cosa. Tú hoy estás adorando cosas. Y si no estás adorando al Dios verdadero, al Dios de la vida, al Dios que trae paz y al Dios que libera cuando le adoras, entonces lo único que vas a experimentar es esclavitud y cosas que te pidan y te demandan precios altos. Porque adorar al Dios de la vida te acaba llenando de vida. Pero todo lo demás trae muerte.
Así que este es el diagnóstico que nos trae este pasaje. Me gustaría sacar algunas aplicaciones para nuestra vida moderna hoy, del siglo XXI, porque a veces es difícil leer estos pasajes y decir, bueno, ¿esto qué me dice a mí? Esto tiene 2700 años. Esta gente, ¿cómo vivían y qué tiene que decirme? Espero que ya hayas podido ver que hay cosas aquí que claro que hablan a tu vida, que claro que hablan a cómo te vas a levantar mañana y cómo vas a elegir vivir tu día y a quién vas a adorar. Pero déjame hablar de algunas. Por ejemplo, muchas personas cuando oran, tienen ansiedad, tienen problemas o tienen enfermedades y quieren acercarse a Dios para que Dios traiga sanidad o respuestas, pero no están dispuestos a que Dios dirija áreas de su vida, relaciones, dinero, sexualidad, tu carácter, tus prioridades. Quieren los beneficios de Dios, pero no el señorío de Dios. Pero ojo, ese tipo de fe que busca beneficios es superficial, no te va a hacer crecer ni madurar en tu vida. Porque si Dios te da lo que pides, dirás, bueno, gracias, pero no volverás a hablar con Él hasta que tengas necesidad de otra cosa. Pero si Dios no te da lo que le pides, te enfadarás y dirás, pues este Dios en realidad no vale para nada, no sé si me sirve. Y la poca fe superficial que tenías quizás desaparece por completo. Eso no es ser un discípulo de Jesús. Eso no es una relación, es un Dios como recurso de emergencia. Otra idea parecida de esta idea de no tratar a Dios como un señor es, por ejemplo, querer los beneficios eternos que nos ofrece Jesús, el cielo, la salvación, pero sin arrepentimiento y sin dejar que Jesús gobierne tu vida, ¿no? Mucha gente dice, a lo mejor algunos estás aquí, oye, yo creo en Dios y seguramente iré al cielo, pero sin ningún deseo de vivir cerca de Dios o acorde a Dios o de seguir a Dios. Pero eso es una caricatura y eso no está en la Biblia y ese no es el Dios de la Biblia. Jesús no vino a darnos cosas, ni siquiera un cielo. No es en última instancia lo que viene a darnos. Viene a darnos vida, viene a darnos a Él mismo. Él es el regalo, Él es lo que más necesitas, Él es lo que anhela tu alma. Y por tanto, buscar a Dios para que te dé cosas es un insulto, pero es un atropello al propósito de tu propia existencia. No has sido creado para tener cosas, has sido creado para tenerle a Él por encima de todas las cosas. Si no le tienes a Él, no tienes nada. Es por eso que Jesús no puede solo ser un salvador. Alguien que te da un ticket al cielo. No está para eso. Está para ser Dios, Señor y Salvador. Y por eso la Biblia nos habla de nuestra fe seguida de obras, de que una fe que de verdad ha conocido a Jesús lo muestra. Tu vida huele a Jesús, muestras a Jesús, has sido cambiado por Jesús, caminas con Jesús, desprendes la fragancia de Jesús, has nacido de nuevo y hay algo a ti distinto. No es un ticket en tu bolsillo, es un corazón cambiado. Otra idea es el buscar principios cristianos pero sin Cristo. ¿Sabes? Hoy mucha gente está acercándose al cristianismo de esta forma, buscando lo que nos da el cristianismo pero sin necesariamente Cristo. Muchos valoran, oye, qué bonito el amor, o la comunidad, o eso de la misericordia, la dignidad de las personas, o yo qué sé, la esperanza, el valor de la familia, esos valores, pero rechazan la autoridad de Jesús sobre sus vidas personales. Son como ideas, valores, cosas que pues, como que lees en un libro o las imprimes y las tienes en tu cocina. Qué valores tan bonitos, pero no tiene nada que ver con un Dios que entra en tu vida. Quieren los frutos del cristianismo sin la raíz. Hoy hay gente acercándose al cristianismo diciendo, yo quiero a los musulmanes fuera de mi país. Yo quiero que vuelva el occidente cristiano.
¿Dónde hay que firmar? ¿Que hay que ir a misa? ¿Que hay que ir a la iglesia? ¿Que hay que bautizarse? Yo quiero estar con ese club. Yo quiero estar con el club que gana, por ejemplo, y echa fuera la ideología de género y todas esas tonterías, o que sí que pone el énfasis en la familia, o otros que dicen Dios, Padre y Rey, y ese es el cristianismo, y si eso implica pues creer en Jesús y bautizarme y hacerlo, pues firmamos donde haya que firmar, yo me uno a ese club. Pero eso no es la fe cristiana, eso es cristiandad, y me atrevería a decir rancia. Es una caricatura, o es algo que se aleja mucho de lo que Jesús nos viene a traer. Jesús no vino a traer estas cosas, vino a traernos vida que empieza con arrepentimiento y fe en Él, en entregarle por completo tu vida. Con todas las consecuencias. Personas que doblan la rodilla y que le entregan toda su vida, que dicen, te necesito y te quiero a ti. Ven y haz lo que tengas que hacer. A partir de hoy tú eres Dios. Y hay una última cosa también que vemos en este pasaje, y es esta idea de confiar en los recursos de Dios, pero no en Dios. Esta es una pregunta que también podemos hacer los creyentes, ¿no? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿Qué te hace levantarte por la mañana tranquilo, sin ansiedad? ¿Es porque tienes una buena pensión? ¿Es porque eres funcionario? Es porque tienes un montón de amigos, tienes toda una familia enorme de gente que te apoya y no te va a pasar nada, siempre van a estar ahí, o familia. ¿En qué está puesta tu seguridad, tu confianza? ¿En los recursos que tienes, las circunstancias que tienes, tu reputación? Nada de estas cosas son malas en sí mismas. Pero el problema aparece cuando tu confianza, tu seguridad están puestas en alguna o todas estas cosas y Dios queda relegado. Si te las quitaran todas, podrías decir, sigo pudiendo dormir en paz y tranquilidad. Sigo pudiendo levantarme cada mañana diciendo, estoy seguro, lo tengo todo, tengo a Dios. Él es mi seguridad, Él es mi fortaleza, ¿no? Es un buen termómetro de la idolatría en nuestras vidas, ¿no? Todas estas cosas y muchas más, ¿no?, que derivan de querer a un Dios salvador, pero no un Dios Señor, tienen consecuencias. Y es la aplicación central de Oseas, que mucha gente acepta a Jesús como quien perdona, pero rechaza a Jesús como quien manda. Pero en la Biblia ambas son inseparables. No existe tal cosa como un Jesús que salva, pero no manda. Porque el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Es un Cristo que salva, pero necesariamente que también reina. Porque si no está reinando, a lo mejor no ha salvado. ¿Te das cuenta? Así de ligado está. Si no está reinando en tu vida, a lo mejor es que no has salvado. ¿Te das cuenta? No puedes separarlos. Muchos quieren las promesas de Dios, pero no sus mandamientos. Su ayuda, pero no su autoridad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Te identificas con algo de esto? Quiero terminar hablando de algo que es el elefante en la sala en este texto. Tiene que ver con la ira de Dios. Y está muy ligado a todo esto. Quizás te has sentido incómodo, quizás te sientes incómodo cuando lees sobre la ira de Dios en la Biblia, porque no está aquí solo, está por todos lados. Y no está solo en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. No hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. Jesús también tiene ira. Pero, ¿sabes? La ira en sí misma no es mala. Sobre todo cuando está motivada por el amor y la justicia. Porque cuando alguien se mete con tu madre, o con alguien que amas muchísimo, alguien que es sagrado para ti, alguien
que tiene un valor último para ti, algo se enciende dentro de ti. Y no son sentimientos happy yuppie, es ira, es un fuego. ¿Y qué motiva ese fuego? Que te importa, el amor te motiva, te importa a alguien, te importa que hagan daño a una chica, te importa que hagan daño a quien sea, te importa y se enciende algo dentro de ti. Y eso es bueno, significa que tienes el termómetro moral bien, que te importan, que amas, que te importa la justicia, y claro que importa. Y Dios es un Dios de justicia y de amor y le importa, y claro que hay fuego que arde dentro de Él. Cuando se tuerce, cuando se atropella al vulnerable, cuando se hace daño. La ira de Dios se levanta contra toda injusticia. Pero si somos honestos, todos formamos parte de la tripulación del barco. Todos formamos parte de haber rechazado al capitán y querer poner a otro o ponernos a nosotros. Hemos encerrado al capitán y hemos preferido llevar nosotros el timón. Hacer eso solo trae desastre. Estrella barcos y hace daño por todos lados. Y la ira de Dios se levanta contra todo el pecado del que todos formamos parte. Y es justa, y es santa, y es lo que deberíamos esperar de un Dios que es justo. ¿Sabes? Lo mismo, crees en Dios, pero no es tu capitán. Déjame decirte, este capitán es bueno, es justo, es amoroso y sabe llevar el barco de tu vida. Sabe llevarla a buen puerto. Pero aquí está lo que cambia todo. En la cruz, este Dios ha decidido asumir toda esa ira, absorber toda tempestad, toda consecuencia de nuestras acciones en nuestro lugar, para que la ira de Dios no nos aplaste, sino que le aplaste a Él. Es la sustitución de la que habla la Biblia, es lo que Jesús viene a hacer para ofrecernos perdón. Pero no es simplemente un ticket que lo recibo y ya está. Se accede a esa sustitución y a esa salvación reconociéndole como Dios y como Señor y en segundo lugar como Salvador. Y eso trae la salvación que tanto necesitamos. Él es el capitán que encerramos, pero que estuvo dispuesto a salir a la cubierta y enfrentarse a cualquier tormenta por nosotros. Así que en esta mañana no quiero hacerte una advertencia, quiero hacerte una pregunta. ¿Es Dios Señor de tu vida? No como una idea bonita en el aire o teórica, sino Señor de cada área de tu vida, de cada habitación. Señor de cómo usas el dinero, de cómo tomas decisiones. Tomas decisiones y luego le dices, oye, bendícemela. O le dices, Dios, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres que viva hoy el día? ¿En qué quieres que trabaje? ¿Quieres que deje mi trabajo y me vaya a la China? ¿Quieres que me quede aquí trabajando 40 años para ser sal y luz en este contexto? ¿Es Dios Señor en el área sexual de tu vida? ¿O das rienda suelta? ¿O ahí no entra? ¿O eso es una habitación con la llave echada? Está a oscuras y ahí no le importa a Él ser Señor, ¿no? No, Señor de todo en tu vida, porque le importa todo de tu vida, no solo que digas, creo en ti y algún día nos veremos en el cielo. Él no quiere creyentes, quiere discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. ¿Vives alejado de Él? Que aunque con la boca digas que le sigues. ¿Sabes? No hay peor lugar que estar a medias con Dios, con un pie en Él y otro pie en el mundo. Nos llama a ser discípulos. Y sabes, discípulo significa que sigues al Maestro, que obedeces al Maestro. ¿Necesitas que Jesús traiga libertad a áreas de tu vida donde no es Señor? ¿Sabes? Muchos creyentes viven en esclavitud, con habitaciones cerradas con llave.
y aunque lo intentan otra vez, no consiguen salir de ahí, no consiguen abrir esa puerta, no consiguen que entre luz. ¿Tienes pecado en tu vida? ¿Vives en derrota continua? Un creyente peca y va a pecar, pero otra cosa es vivir en derrota continua, o ya te has rendido y dices, aquí es que no hay nada que hacer, va a ser siempre así. ¿Sabes? Eso no es propio de un discípulo que está siendo transformado por Jesús, porque hay poder para vencer. Pero ¿sabes? Un problema en particular del protestantismo es que hemos individualizado mucho la fe. Yo, mi Dios, yo y mi pecado, y a mí nadie me pregunta, pero esa no es la vida que el Nuevo Testamento nos enseña. La vida cristiana es para vivirla en comunidad y acompañado. Y es muy posible que no vayas a experimentar nunca libertad en esas habitaciones y en esas áreas si no vas acompañado de gente como tú que también está luchando, pero en comunidad pelean, oran, se apoyan y miran a Jesús juntos. Este es un problema grande que tenemos, este individualismo que lo permea todo, ¿no? El privatizar mi fe también, pero no es el modelo de Jesús, es caminar con otros. ¿Estás caminando con otros en las áreas duras, oscuras de tu vida? Si no lo estás haciendo, es muy probable que nunca salgas de ahí. No está diseñado para vivir así la fe cristiana. Necesitas confesar con otros de manera regular y caminar con otros. Y por eso es tan importante estar en un grupo casero o en relaciones de discipulado, porque es básicamente dejar a otros que entren hasta la cocina en tu vida, que te abras, que no ocultes y que digas, yo no puedo, quiero caminar hacia Jesús. ¿Me ayudas? Sí, y yo te ayudo a ti. Ese es el modelo que nos dejó Jesús. 3 años caminando, comiendo, durmiendo, oliendo mal, oliendo bien, con discípulos, caminando hacia Dios. Es discipulado. No es ser creyente, es ser discípulo. Así que necesitas ayuda. Me gustaría darte un minuto ahora y luego termino con una oración. ¿Hay algo que Dios te está diciendo en esta mañana? Quiero darte la oportunidad, que a veces terminamos un poco rápido, de que lo puedas apuntar en el móvil o en tu cuaderno de notas. Hay una frase, hay alguna habitación o es tu corazón entero que todavía no pertenece a Jesús. Quiero darte un minuto para que sea lo que sea, que lo apuntes, que no se te olvide, que puedas hoy pensar en ello y tomar acción. Un minuto. Señor y Dios, venimos ante ti reconociendo que no hay otro digno, no hay otro santo, no hay otro justo, no hay otro que sea nuestro hacedor, no hay otro que sea amor, no hay otro que sea bondad, no hay otro que sea gracia y misericordia. Tú, Señor, y solo tú eres el Rey del universo. Eres el único digno de recibir nuestras vidas, nuestro amor, nuestra devoción y todas las áreas de nuestra vida. Padre, queremos que seas el capitán, no solo el que da cosas bonitas y buenas, que también lo haces y te deleitas en ello, pero aquel que lleva el rumbo en nuestras vidas. Padre, si hay alguien aquí que todavía nunca ha experimentado lo que es que tú seas el capitán, que tú seas el Señor, que tú entres en su vida, te pido que
Espíritu Santo, hoy puedas hacer esa obra de salvación, de traer arrepentimiento y traer confesión y traer fe en seguirte a ti y darte el timón de su vida. Pero también pedimos por luz y libertad en cualquiera que esté lejos de ti y necesita conocerte de verdad, no de oídas, no por tradición, no de lejos, sino íntima y profundamente, en cada habitación, en toda nuestra vida. Padre, te pido que irrumpas con tu esperanza, que irrumpas con tu luz, que irrumpas con la libertad que solo tú puedes traer. Gracias que eres un Dios vivo, no eres una idea, no eres un personaje en un libro, eres un Dios que está vivo, que ha dejado una tumba vacía y que hoy está aquí con nosotros, llamándonos, queriendo traer luz, vida y amor. Gracias, porque siempre te tendremos a ti y que tú has prometido que a todo el que clama, tú responderás. Clama a mí y yo responderé. Nos aferramos a esa verdad y a esa promesa tuya. En el nombre de Jesús. Amén.